Mi nombre es Agustina, tengo 49 años y, hasta hace poco, era una mujer que pensaba que lo había visto todo. Había pasado por muchas cosas en mi vida. Un matrimonio que terminó en silencio, hijos que crecieron y me dejaron con un vacío. Y un trabajo que me daba estabilidad, pero nunca me permitió ser quien realmente era. Mi vida transcurría en la rutina de la oficina, día tras día, luchando por mantenerme a flote, por ganarme el respeto que sentía que me merecía. Trabajaba para Ricardo, el dueño de la empresa donde pasaba casi toda mi vida. A pesar de ser un hombre exitoso y brillante en su campo, tenía algo que me desbordaba: su ego. Ricardo no era solo mi jefe, era un hombre que se creía superior a todos. Cada día se aseguraba de recordármelo, tanto en las reuniones como en los correos electrónicos, como si su poder y sus decisiones fueran la única verdad que importaba. Pero lo peor de todo era su forma de tratarme, de subestimarme constantemente, de darme órdenes sin mirarme a los ojos, de hablarme como si fuera invisible. Me ignoraba, me ridiculizaba, y todo con una sonrisa que me revolvía las entrañas. Había tolerado mucho en los últimos años. Pero algo cambió. Una tarde, cuando entré a su oficina para entregarle un informe importante, lo encontré con una de las nuevas empleadas, Patricia. Ella era joven, brillante y, sobre todo, completamente sumisa ante Ricardo. Pero lo que vi en esa oficina, esa tarde, me dejó sin palabras. Ricardo, sin ningún tipo de escrúpulo, comenzó a hacerle comentarios sobre su apariencia, sobre lo bien que se veía en su traje, sobre lo bien que encajaba en la empresa. Patricia, aunque incómoda, aceptó sus halagos, mientras yo, desde la puerta entreabierta, observaba la escena. El asco que sentí no solo era por su actitud hacia Patricia, sino por cómo se sentía dueño de todo. Esa humillación que constantemente sufría, esa forma en que me trataba, no era solo un reflejo de lo que pensaba de mí, sino de su manera de ver a las mujeres en general. Sentí cómo la rabia comenzó a burbujear dentro de mí, como si por fin algo en mí se hubiera quebrado. No podía más con la indiferencia, con el desprecio, con el menosprecio. Ese día, decidí que no iba a seguir tolerando su comportamiento. La idea de venganza comenzó a formarse lentamente en mi mente. No era un sentimiento impulsivo, no iba a ser un golpe rápido. No. Sería algo calculado, meticulosamente planeado. De alguna manera, sabía que la justicia no vendría de ninguna parte, que si quería que Ricardo pagara por lo que me había hecho, tendría que tomar el control yo misma. Al principio, no sabía cómo empezar, pero las piezas comenzaron a encajar solas. Ricardo había cometido un error en su intento de manipularme una vez más. Durante una reunión importante con algunos de nuestros clientes más relevantes, Ricardo hizo una declaración equivocada que puso en riesgo una de las cuentas más grandes de la empresa. Todos en la sala se quedaron en silencio, esperando que alguien lo corrigiera. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión. Levanté la mano con calma y, sin dudar, corregí su error de manera sutil pero efectiva. No solo dejé en claro el error que cometió, sino que demostré, sin intención de hacerlo, mi conocimiento sobre el tema. Ricardo se quedó en silencio, su rostro se tornó rojo de vergüenza, y los demás ejecutivos en la sala lo miraron con desaprobación. Lo vi. Vi cómo su ego, tan inflado, comenzaba a desinflarse frente a todos. Lo vi perder la autoridad, el control. Desde ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Mi poder en la empresa aumentó sin que él lo notara. Había ganado una pequeña victoria, pero sabía que esto solo era el principio. Ya no era solo una empleada sumisa. Ahora me veía como una amenaza. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía, era que esa era solo la primera pieza en un rompecabezas mucho mayor. Comencé a recopilar información sobre las debilidades de la empresa, sus problemas financieros ocultos, los proyectos fallidos que nunca se hicieron públicos, las negociaciones que había manejado de forma ilegal. Sabía que la empresa no era tan sólida como Ricardo quería hacer creer. Cada documento que recogía, cada testigo que encontraba, era un paso más hacia mi objetivo. Conforme avanzaba en mi investigación, comencé a hacer movimientos sutiles, discretos, pero significativos. Fui a la oficina de recursos humanos y, sin que nadie lo supiera, comencé a conversar con empleados que ya no trabajaban en la empresa. Aquellos que,
por miedo o por lealtad, habían guardado silencio durante años. Comencé a sembrar las semillas de lo que sería mi golpe final. La venganza no iba a ser solo contra Ricardo, sino también contra toda la cultura tóxica que había tolerado durante años. Había llegado el momento de dar el golpe definitivo. Después de meses de preparación, de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas para Ricardo, pero que me daban el poder necesario, sabía que había llegado la hora de hacer que todo lo que él había construido cayera a pedazos. Cada paso había sido meticulosamente calculado. A medida que recolectaba pruebas y testimonios de los empleados que conocían los entresijos de la empresa, me sentí más segura de lo que podía hacer. Lo que más me impulsaba era la idea de exponer no solo su traición hacia mí, sino también sus prácticas ilegales dentro de la empresa, todo lo que había hecho durante años, todo lo que pensaba que podía esconder, ahora estaba al alcance de mi mano. Ricardo nunca imaginó que detrás de su arrogancia había alguien observando, alguien esperando el momento adecuado para actuar. Durante las últimas semanas, había conseguido acceso a las cuentas internas de la empresa. Descubrí más detalles de lo que esperaba: contratos fraudulentos, pagos a proveedores bajo mesa y la conexión de Ricardo con varios negocios de dudosa legalidad. Todo eso lo tenía, todo. Pero no iba a ser suficiente para solo destruir su carrera. No, mi venganza iba a ser más compleja. Mi primer movimiento fue astuto y calculado. Sabía que Ricardo tenía un acuerdo con ciertos clientes clave que le permitía recibir comisiones secretas a cambio de contratos. Sabía cómo iba a usar esta información en su contra. Una noche, con todos los documentos que había reunido, los envié anónimamente a la prensa, acompañados de un mensaje claro. Esto es lo que realmente ocurre dentro de la empresa de Ricardo Moya. Este es el hombre en quien confían todos. La noticia explotó a la mañana siguiente. La prensa, como esperé, tomó el control de la historia y comenzó a investigar las conexiones ilegales de Ricardo con su red de negocios. Ricardo intentó, por todos los medios, detener la crisis. Convocó reuniones de emergencia, pero sus intentos fueron inútiles. La gente ya no le tenía respeto, ni a él ni a su empresa. Las acusaciones volaron de un lado a otro, las investigaciones comenzaron a tomar forma y todo lo que había escondido salió a la luz. Los inversionistas comenzaron a retirarse, los socios a distanciarse. Era solo cuestión de tiempo antes de que la policía llegara. La segunda parte de mi plan fue más personal. Sabía que Ricardo estaba acostumbrado a jugar con las emociones de los demás, a manipular a su antojo, y que aún pensaba que podía controlarme. Era hora de que lo enfrentara cara a cara y le hiciera ver que ya no tenía poder sobre mí. Un día lo llamé a mi oficina. Cuando entró, lo vi. Esa mirada confiada que tenía siempre, esa arrogancia en su paso. Pero hoy no era el mismo Ricardo. Sabía lo que había hecho y lo que estaba por venir. Ricardo, comencé con calma. Espero que estés preparado para lo que viene. Todo lo que has hecho durante años se ha hecho público. La empresa está colapsando, y lo que menos puedes hacer ahora es seguir pretendiendo que todo está bien. Su rostro se tornó pálido, pero intentó mantener su compostura. No tienes pruebas, Agustina. Todo esto es un montaje. Las acusaciones son infundadas. Lo miré fijamente, sabiendo que sus palabras eran solo el reflejo de un hombre que veía cómo su imperio se desmoronaba. De aquí te equivocaste mucho, Ricardo. Pensaste que podías manipularme, que podías pisotearme, pero lo que no entendiste es que yo no soy la mujer que conocías. Yo me levanto, siempre. Y ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias. Ricardo intentó decir algo más, pero ya no lo escuchaba. El daño ya estaba hecho, y ahora era él quien debía rendir cuentas. Con los documentos filtrados, con las pruebas contundentes, no había vuelta atrás. Lo miré una última vez, y le dejé unas palabras que serían mi última contribución a su caída. Espero que cuando todo esto termine, puedas mirar al espejo y reconocerte. Porque el hombre que veo ahora ya no es el mismo que me despreció. Has perdido más que una empresa. Has perdido tu alma. Me levanté de mi silla y salí de la oficina, sabiendo que había ganado. La sensación de justicia, aunque fría, me llenó de un alivio inmenso. Había luchado por mucho tiempo. Había soportado humillaciones y había guardado mi furia, pero finalmente me había liberado. Mi venganza no solo había sido exitosa,
sino que también me había liberado de todo lo que me mantenía atada. La caída de Ricardo fue rápida y despiadada. Después de que las pruebas de su corrupción salieran a la luz, la empresa que había construido durante años se desplomó de la noche a la mañana. La policía empezó a investigar sus transacciones fraudulentas, sus vínculos con negocios ilegales y su manipulación de fondos. Los medios de comunicación no cesaban de hablar sobre el escándalo y la presión sobre él aumentaba cada vez más. Ya no era el hombre poderoso que había dirigido la empresa con mano de hierro, sino un hombre atrapado por sus propios errores. Un hombre que había perdido todo. Por mi parte, el peso de la venganza se fue disipando. Al principio, cuando comenzaba a tramar todo, me sentía como si estuviera tomando el control de mi vida. Pero ahora que todo estaba en su lugar, me di cuenta de que lo que más me había dolido no había sido la traición de Ricardo, sino el hecho de que había permitido que me pisoteara durante tanto tiempo. Había estado tan enfocada en vengarme que no me había detenido a pensar en lo que realmente quería para mi futuro. No iba a vivir el resto de mis días pensando en el daño que Ricardo me hizo. No. Ahora mi vida dependía de lo que yo decidiera. El día después de que Ricardo fue arrestado, me senté frente a mi escritorio. Miraba los papeles que había dejado atrás, las tareas que había cumplido durante años, y las hojas vacías que ahora marcaban el inicio de mi nueva vida. Había llegado a un punto en el que me sentía más libre que nunca, y lo que más me sorprendió fue que la libertad no vino con el éxito de mi venganza. No, la verdadera liberación llegó cuando dejé ir el rencor, cuando dejé de permitir que alguien más tuviera el control sobre mi vida. Decidí que ya no quería estar más en esa oficina. Aunque había ganado, el trabajo que había realizado para Ricardo nunca me había permitido ser completamente yo misma. Había llegado el momento de seguir mi propio camino. Sabía que no podía seguir allí, trabajando bajo las sombras de su manipulación. Necesitaba algo más, algo que fuera mío, algo que me permitiera vivir sin miedo, sin las cadenas del pasado. Le envié un correo a Recursos Humanos, solicitando mi retiro. No me importó lo que dijeran, ni lo que pensaran los demás. Sabía que ya era hora de irme, y cuando finalmente salí de la oficina por última vez, no sentí tristeza ni arrepentimiento, solo una profunda sensación de alivio. Había dejado atrás todo lo que me había retenido, todas las mentiras, todos los días que me había pasado sirviendo a alguien que nunca me valoró. Ahora, por fin, tenía el control de mi vida. Pasaron semanas antes de que realmente comenzara a darme cuenta de lo que había hecho. La sensación de libertad me envolvía a cada paso, pero también me daba un poco de miedo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo construiría mi vida sin todo lo que había sido mi rutina durante tantos años? Durante un tiempo me sentí perdida. Pero luego entendí que esa sensación no era algo negativo. Era una oportunidad. La oportunidad de reconstruir mi vida desde cero, de tomar las decisiones que nunca antes había tenido el coraje de tomar. El primer paso fue dedicarme a algo que siempre había querido hacer: emprender. Sabía que tenía habilidades y conocimiento que podría poner en práctica. Creé una pequeña empresa de consultoría, una en la que yo sería la que tomara las decisiones, la que tuviera el control. Aunque al principio fue difícil, poco a poco las cosas comenzaron a avanzar. Mi trabajo comenzó a ser reconocido, y sentí que finalmente estaba haciendo algo por mí misma, algo que no dependía de nadie más. La independencia no solo llegó a nivel profesional, sino también a nivel personal. Lo que más me sorprendió fue cómo mi perspectiva sobre la vida cambió. Durante tanto tiempo, había visto el mundo a través de los ojos de alguien más. Pensaba que mi valor dependía de lo que los demás pensaran de mí, de las expectativas que tenían sobre mí. Pero, al final, aprendí que mi valor no dependía de nadie más que de mí misma. La verdadera venganza, la que me liberó, fue la que me permití a mí misma tener. La venganza no era un acto contra Ricardo, sino un acto de autoliberación. Fue el acto de recuperar mi voz, de dejar de vivir bajo la sombra de alguien más. Marcos, por su parte, trató de comunicarse conmigo varias veces después de su caída, pero ya no me interesaba lo que tenía que decir. A veces, cuando me encontraba con él en los pasillos del tribunal o en reuniones de la industria, su mirada de desesperación era casi palpable, pero, por dentro, me sentía más fuerte que nunca. Había dejado de ser su sombra. Ya no me temía, ya no me dolía.
La paz que había alcanzado me pertenecía, y era todo lo que necesitaba. Al final, me di cuenta de que la justicia no se encontraba en vengarse. La verdadera justicia estaba en vivir la vida que siempre quise vivir, sin miedo, sin resentimiento, sin las cadenas de un pasado que ya no me definía. La vida me había enseñado que la libertad más grande no se encuentra en los actos de los demás, sino en cómo decidimos vivir nuestra propia vida. Y esa era mi verdadera victoria.